De camino a casa por el bosque, cuando empezó a soplar un extraño viento. Era un sonido tan raro, como voces que me llamaban. Todo sucedía tan rápido. No podía moverme, no podía respirar. Dios me había dado un mensaje para que lo entregara. ¿Cuál era el mensaje? Me dijo que debía salvar a Francia de sus enemigos y volverla a dejar en manos de Dios. ¡Seguidme! Juana de Arco nació en el año 1412 en la pequeña localidad de Domremy, en Lorena, Francia. Juana transcurrió su infancia al tiempo que se desarrollaba la llamada Guerra de los 100 Años, que enfrentaba a Enrique VI de Inglaterra y al delfín Carlos de Francia, ambos con la intención de ocupar el trono francés. Delfín fue un título nobiliario francés empleado ininterrumpidamente desde 1349 hasta 1830. Reservado a los príncipes herederos al trono que fueran hijos legítimos del monarca reinante. La vida de Juana transcurrió como la de cualquier otra niña hasta que un acontecimiento la haría cambiar rotundamente. Me refiero a la ocupación y el saqueo de su poblado por parte de tropas inglesas que apoyaban al duque de Borgoña, Juan sin Miedo, en su disputa por la regencia de Francia. El trauma producido por la invasión y el misticismo interior que la caracterizaba la llevaron a asegurar que durante varios años había tenido las apariciones del arcángel San Miguel, de Santa Margarita de Antioquía y de Catalina de Alejandría, mártir de la Iglesia, e incluso años más tarde aseguró haber escuchado la voz de Dios, señalándola en todos los casos como la salvadora de Francia y conminándola a unirse al heredero legítimo al trono, el delfín Carlos VII. Así que para probar la veracidad de su mensaje celestial, tuvo que someterse a una rigurosa examinación de las autoridades eclesiásticas, empezando por demostrar que era una mujer inmaculada, pues Dios solo se comunicaría a través de una persona santa. Su virginidad fue comprobada y la Inquisición confió en los relatos del momento en que los ángeles y Dios se comunicaban con ella. Tras ganarse la confianza clerical y de la corte, Carlos VII le asigna un ejército para liberar a Orleans de los británicos. Es cuando se presenta otro obstáculo para Juana, dirigir a un grupo de hombres guerreros cuando ella no tenía conocimientos ni habilidades sobre armas ni estrategias de guerra. Su primera decisión como dirigente del ejército fue cortar su cabello para parecer hombre y mandar a hacer su propio estandarte, símbolo de que peleaba en nombre de Dios. Su liderazgo frente al ejército fue uno de los principales motivos por los que ganaron la guerra contra los ingleses, y el delfín pudo ser coronado como Carlos VII de Francia el 17 de julio de 1429. Tras cumplir su cometido, Juana dejó de escuchar las voces de aquellos santos que le encomendaron tan osada tarea y pidió regresar a casa, un deseo que se vio interrumpido por la insistencia de sus superiores que solicitaron su presencia en el ataque contra París de ese mismo año. Los ejércitos franceses llegaron a las puertas de París pero no lograron ingresar a la ciudad. Juana de Arco fue herida por una flecha y al final tuvieron que retirarse. La derrota sufrida en París supuso un cambio de estrategia. Carlos VII optó por pactar con los borgoñones, aliados de los ingleses, en lugar de luchar contra ellos. Pretendía que le entregaran París a cambio de concesiones. Esto provocó un distanciamiento con el rey que ya no veía en Juana ninguna utilidad. Ella decidió luchar por su cuenta, aunque en nombre del rey, pero el ejército francés sufrió varios reveses militares, hasta que en uno de ellos, la doncella de Orleans fue capturada por los borgoñones. Con la intención de dar un escarmiento y cuestionar la coronación de Carlos VII, los ingleses pagaron un cuantioso rescate a los borgoñones. A partir de ese momento, Juana de Arco fue sometida a la Inquisición para demostrar la falsedad de sus conexiones divinas. Privada de un abogado, tuvo que defenderse por sí misma frente a los numerosos jueces. No obstante, durante varios meses supo cómo responder a las preguntas de los expertos, guardando silencio de forma conveniente o insistiendo en lo que siempre había dicho.
ella era una enviada de Dios. Reunidas las pruebas y los testimonios, se procedió a dictar sentencia. Un tribunal eclesiástico de Rouen la acusó de herejía y de practicar brujería. Los jueces le solicitaron que se declarara culpable para no ser condenada a muerte, pero ella se negó. Sin embargo, en una nueva sesión que tuvo lugar frente a la hoguera, Juana se quebró y accedió a confesar, por lo que la sentencia se conmutó a cadena perpetua. Días más tarde, se presentó ante los jueces vestida de hombre y afirmó que las voces divinas le habían reprochado su falsa confesión. Dios la había enviado y esa era la única verdad. Ante esta situación, los jueces decretaron su muerte en la hoguera. Finalmente, Juana de Arco fue quemada en la hoguera el 30 de mayo de 1431. 25 años después de su muerte, su caso fue revisado por el Papa Calixto III y fue declarada inocente. Además, a los jueces que la condenaron se les declaró herejes. En el año 1909 fue beatificada y 11 años más tarde canonizada por el Papa Benedicto XV, además de ser nombrada como la patrona de Francia. Sin dudas, las voces que guiaron la estrategia militar de Juana de Arco durante la Guerra de los 100 años la convirtieron en la heroína de Francia. Pero ¿cuál era la causa de que la doncella de Orleans escuchara aquellas voces? Hace tiempo que historiadores se han interesado en analizar el porqué de aquellas audiciones. De teorías han circulado de todos los colores. Algunos estudios lo han atribuido a simples alucinaciones, otros a algún tipo de padecimiento de salud mental como la esquizofrenia o incluso a una obsesión religiosa derivada de la fe desenfrenada que le había inculcado su familia. Recientemente, varios investigadores han intentado echar un poco de luz al asunto y pusieron sobre la mesa una nueva hipótesis que hasta el momento no había sido tenida en cuenta. Basándose en documentos y testimonios del juicio, los investigadores concluyeron que Juana de Arco había sufrido un tipo de epilepsia que afecta a la parte del cerebro responsable de la audición. Científicamente se llama epilepsia parcial idiopática con características auditivas. Se trata de una variante de la enfermedad de causa genética y que afecta a las partes del cerebro desde las cuales se controla el sentido del oído. Pero si bien esta historia tiene fundamentos científicos, todavía faltan piezas que encajen para resolver todo el enigma. Durante un interrogatorio público el 22 de febrero de 1431, Juan explicó que oía las voces 2 o 3 veces por semana, a pesar de que unos días más tarde aumentaba la frecuencia y declaraba que no había día en el que no oyera las voces. Es precisamente esta frecuencia lo que genera más dudas porque puede anular la diagnosis de las investigaciones italianas. Las personas que sufren epilepsia parcial idiopática no acostumbran a sufrir convulsiones tan a menudo a pesar de que ciertos fármacos pueden alterar los ritmos. Las dificultades para demostrar la causa de las voces que oía Juana de Arco son evidentes, sobre todo si se tiene en cuenta que se tiene que hacer la diagnosis de una persona que murió hace casi 600 años. Para poder confirmar la teoría se necesita una prueba de ADN, por lo que los investigadores buscan alguna carta escrita por Juana de Arco, debido a que en la época se acostumbraba a sellar las cartas con cera roja, estampada con una huella dactilar en la que enganchaban una muestra de cabello para dar cuenta de su identidad. Quedará en nosotros dejarnos llevar por la fe y creer que las voces que escuchaba Juana de Arco provenían de un origen divino o simplemente creer las teorías que lo niegan.